Estamos prácticamente terminando el año 2022 y ya han salido los últimos resultados de la popularidad y el rechazo al presidente Gabriel Boric, viéndose que se está cerrando el año con un importante aumento de su rechazo, al mismo tiempo que se dieron los resultados de la confianza de la población en el presidente y esta se ha desplomado en el paso de unos meses. Todo eso en un contexto además en que Mochati le ha lanzado duras críticas por su fracaso total, pero advirtiendo que es inevitable que haya un nuevo estallido, explosión social por el descontento ante el sistema chileno imperante. Pero antes de continuar, y creo que es muy importante, aprovecho de comentar que espero que todos ustedes hayan tenido una feliz Navidad con su familia, con conocidos, con amigos, pareja, y si lo pasaron por su cuenta que igual lo hayan disfrutado, porque era una fecha importante y bueno, de todas maneras espero que lo hayan disfrutado mucho. Y también aprovecho de agradecerle al suscriptor Vinicius de Oliveira, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Han salido los nuevos resultados de encuesta y muestran nuevamente una decadencia que ya es casi costumbre al interior del gobierno de Gabriel Boric, en donde según los últimos resultados, por un lado, su aprobación se mantiene estancada en un 30%, no ha subido ni bajado de ahí, pero sí aumentó su rechazo poblacional, o sea, la cantidad de personas que no les gusta el gobierno, de un 64 a un 66%, siendo esto el efecto del nuevo acuerdo constitucional, el nuevo acuerdo constituyente. Traducción. A las personas no les gustó el nuevo acuerdo que se hizo entre cuatro paredes, porque aunque no aumentó ni bajó la desaprobación, se mantuvo igual, sí aumentó la desaprobación hacia el gobierno luego de este acuerdo de un 64 a un 66%. Pero eso no es lo más impresionante, sino que se empezó a medir cuál es la confianza que hay en la figura misma del presidente Boric. ¿Y por qué es relevante? Porque muchas personas cuando comienza un gobierno y a lo largo del tiempo le tienen o no le tienen confianza al presidente, al político de turno. Ahora yo diría que no hay que tener confianza nunca en ningún político. Inevitablemente traicionan, aplastan o manipulan a la población e inevitablemente también un político no va por los intereses de la población, sino por sus intereses mismos y partidistas. Más allá que diga que lo hace o aparente que lo haga. Pero lo interesante que nos muestra esto es que desde que comenzó su gobierno, en el 11 de marzo, él tenía en ese momento un 54% de personas que confiaban en él, o sea, lo veían como alguien confiable y lo apoyaban, con un 42% que decían que no le veían como alguien confiable. Y en la última medición del 22 de diciembre, hace tan solo unos días, un 65% de la población no confía en el presidente y un 34% sí. Lo interesante es que no es igual al número de aprobación y desaprobación. A pesar de que su aprobación es de un 30%, un 34% de la población sí confía en él como persona. Mientras que un 65% de la población desconfía en él, pero eso es más bajo que la desaprobación que tiene, que es de un 66%. Números distintos, ¿no? Es raro como no son exactamente los mismos, pero números de diferencia. Y esto se da en medio de una serie de críticas justificadas de distintos sectores políticos, económicos y periodísticos, siendo uno de los que más ha criticado a Tomás Mochati por la masiva incompetencia que se ha visto en el gobierno en distintas materias, siendo Mochati el que más ha denunciado esto en el último tiempo y que se molestó bastante cuando fue este intento de desarme total poblacional por parte del gobierno de Gabriel Boric, y ahí continuamos con sus críticas con bastante dureza, por una serie de razones. Por un lado, por la incompetencia masiva que ha habido en el manejo del incendio que quemó gran parte de distintas regiones, pero que en el último tiempo se vio en Viña del Mar con mucha fuerza, y que aunque ahora dicen que lo tienen contenido, generó que numerosas personas perdieran sus casas, se destruyeran numerosas propiedades, y que ahora empezaban con una teoría conspirativa en el gobierno de empezar a culpar a empresas privadas de que podrían beneficiarse por esto, y dando a entender como que esto lo hubieran hecho constructoras, etcétera. Bien curioso el argumento, ¿no? Es para tratar de desviar el discurso de la incompetencia en el manejo de esto. La tardanza en responder a esto porque el incendio duró semanas, para pasar el discurso a hablar de empresas privadas.
Y tenemos que estar atentos con esto porque en las encuestas actuales no se ha tomado en consideración el efecto incendio. O sea que es probable, por el mal manejo que se tuvo de esto, que en las encuestas de la próxima semana veamos que cae aún más su popularidad y aumenta su rechazo. Pero en realidad el rol principal, y que tanto critica Mochati como gran parte de la sociedad, tiene que ver con la delincuencia, que es la prioridad número uno de la población según todas las métricas que se han hecho a nivel nacional. Y el problema con esto es que la delincuencia no para de aumentar. Vemos cómo aumentan los homicidios, los robos, la inestabilidad, vemos el aumento de los narcos, inevitablemente se ve un aumento de la corrupción. Y eso en un contexto en que no se están haciendo cambios definitivos en ese sentido y que hay una miopía tal dentro de las figuras de gobierno que empiezan a dar el argumento, y esto lo dio la ministra del Interior, la ministra Toa, de que estuviera bajando la delincuencia. Ellos dijeron de que la situación estaba mejor que antes, que estaba bajando el número de crímenes, y han dicho eso constantemente. Pero tal como dijo Mochati, que eso es una mentira, los resultados, viendo los datos, viendo todas las estadísticas, muestran también que eso es falso, según los datos de este mismo gobierno que ellos dan, que uno siempre puede dudar de esos datos porque son del Estado, y no sería raro que no sean cercanos a lo que es la realidad. Pero más allá de eso, según los mismos datos de ellos, la delincuencia ha aumentado en todas las métricas, en todas las áreas. Entonces, al final, tanto que les gusta hablar de las noticias falsas, que acusan a otros de noticias falsas, de mentir, etcétera, y están haciendo exactamente eso que acusan. Casi parece ser más bien una proyección de lo que ellos mismos hacen para el resto y que sean simplemente excusas para intentar censurar a los que no piensan como ellos. Porque efectivamente no es como dice la ministra Toa, no está bajando la delincuencia, según los mismos datos de ellos están aumentando los homicidios, los robos y distintos crímenes a nivel general, lo que genera molestia poblacional y no podemos esperar que se solucione tampoco porque ellos están viviendo en una burbuja en que creen que está bajando, como si estuvieran haciendo las cosas bien, cuando realmente no es el caso. Y parte de esa delincuencia, como también de esa decadencia cultural, y que Mochati también critica con mucha dureza, tiene que ver con las evasiones, que esto tiene que ver también con un problema cultural, porque se ha visto un aumento masivo de las evasiones del metro, del Transantiago, ambas instituciones que tienen pérdidas millonarias y que son para la capital y subsidiado a costa de las regiones, y que muestra una decadencia cultural, pero que también Mochati vincula con el factor migratorio. Y lo que es relevante con esto es que, aunque se hacen planes para luchar contra la evasión, en la práctica no cambia mucho. Con el sistema del Transantiago había un sistema completamente privado de micros amarillas que antes funcionaba bien y no costaba ni un peso del Estado, era completamente privado, con evasión casi nula, porque eran propietarios de los mismos buses que llevaban personas los que estaban manejando y se encargaban que todos pagaran porque si no ellos perdían plata, y se cambió a un sistema corporativista con empresas concesionadas, con ciertas irregularidades y que funcionaba mal, y pasando a un sistema realmente privado a uno corporativista que funciona mal. Tiene pérdidas millonarias, y esto ¿cómo se subsidia? Con el Estado, con los impuestos de quienes, de los que viven en regiones. Porque aunque Mochati enfoca esto, no toma la relevancia de destacar que esto es algo que especialmente aplasta a la población de las regiones. Porque por un lado el Transantiago, pérdidas millonarias subsidiadas por los habitantes de las regiones. Y por otro lado, el Metro de Santiago, una infraestructura que está para la capital, que también tiene pérdidas millonarias, que su valor real como pasaje debería ser al menos el doble de lo que cuesta ahora, pero que se mantiene subsidiado. ¿Por qué? Porque ahí vive una gran cantidad de gente, están la mayoría de los políticos en la capital, y por lo tanto se subsidian esas pérdidas millonarias. ¿Con qué? Con el dinero de los trabajadores de las distintas regiones de este país. Aquellos que están en Magallanes con el precio disparado del combustible, aquellos que tienen problemas en la Araucanía con grupos guerrilleros terroristas que los atacan, aquellos que tienen problemas de contaminación en Arica, que tienen hace décadas, todos subsidiando el transporte público santiaguino. Porque claro, las regiones tienen que seguir subsidiando a la capital. Y no se habla de eso lo suficiente, en gran medida porque creo que incluso a veces el enfoque de Mochati tiene estas áreas muy centralistas, ¿no? Entonces se enfoca más bien en esa situación. Y es lamentable porque no es justo que aquellos que viven fuera de la capital tengan que estar subsidiando estas situaciones en la capital. Y que más aún haya esta evasión y no se haga absolutamente nada. Porque eso generaría descontento entre gran parte de esa población que evade, que es capitalina. Entonces es una situación de descontrol total en distintas áreas que, para ser justo, no comenzó con el gobierno de Gabriel Boric, ni las evasiones, ni el aumento de la delincuencia, ni todos estos problemas que estamos mencionando. Pero lo que sí se le puede criticar a Boric no es haber comenzado estos problemas, pero sí profundizarlos, no lidiar con ellos o continuar en muchos casos las políticas fracasadas de gobiernos anteriores. En muchos casos, las políticas de desarme de Boric han sido una continuación y profundización de las políticas de Piñera y Bachelet. Las políticas de delincuencia, una continuación y profundización de lo mismo, no soluciona el problema de fondo. La evasión está hace años, pero no se arregla el tema.
Y uno lo que puede criticar más es que Boric criticó esto mucho en su momento y no lo ha arreglado, y simultáneamente él no es de la capital, él es de Magallanes, pero su enfoque en materias que favorezcan a las regiones es prácticamente nulo. Entonces por eso se ve toda esta caída en popularidad, el aumento en rechazo, y vamos a ver cuánto dura el gobierno, porque ya Mochati ha dado a entender muchas veces y en otros lugares también casi como que no fuera a durar por completo. Ahora yo tiendo a pensar que el gobierno Boric sí va a lograr terminar, porque un plebiscito revocatorio, que sería lo correcto, no va a ser apoyado ni por la izquierda, que está en el poder y por eso no lo apoyan, si no estuvieran lo apoyarían, y la derecha, que nunca lo va a apoyar por respeto a la institucionalidad. Entonces es probable que Boric sí termine su gobierno, pero va a ser un gobierno bastante desastroso, que va a dejar secuelas bastante negativas, pero que tiene el efecto positivo a nivel cultural, que va a destruir por algunos años el apoyo político que tiene el sector de izquierda progresista que representa a Boric. Y de ahí surgirán otras cosas, pero es lo único positivo dentro de eso, porque en la práctica, en las condiciones materiales de la población, vamos a ver un empeoramiento en temas de delincuencia, en temas económicos y a nivel de estabilidad interna. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece este nuevo aumento de rechazo a la figura de Boric y la dura crítica de Mochati? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.